hablando de los milagros de Dios que hizo a través de un hombre llamado Eliseo. Hoy vamos a ver el milagro de la tsunamita. Tsunamita porque vivía en Tsunamia, pero en realidad no se sabe el nombre. Dice, aconteció también en un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese. Ahora vamos a ver cómo era esta mujer, con quién vivía y qué le faltaba, porque siempre algo nos falta, ¿no? El jueves vimos que Dios usa a este hombre para sanar a una viuda, mejor dicho, bendecir a una viuda con el aceite. ¿Se acuerda que multiplicó y pudo pagar sus deudas y sus hijos no fueron esclavizados? Ahora vamos a ver el segundo milagro, que es una mujer en Sunem, o Tsunami algunos le dicen, donde ella estaba pasando un momento importante para su vida, y cómo Dios usó este varón llamado Eliseo. Sunem, este es el lugar, ¿no? Sunem era una aldea situada en el valle de Jezreel, a 8 kilómetros al norte del monte de Gilboa y a 25 kilómetros de Carmelo. Se calcula que para llegar desde Sunem al monte Carmelo en caballo o en burro, que era lo que se usaba también para trasladarse, tardaban de 5 a 6 horas, es decir que hoy 25 kilómetros en un auto lo hace enseguida, pero en esa época en un animal de sangre, de atracción de sangre, tardaba mucho. Así que había una distancia entre el monte Carmelo, que era un poco la casa donde habitaba Eliseo, y también dice que era un lugar donde él iba a orar. El monte Carmelo, así como el monte Sión, en la Biblia fueron montes que Dios se manifestó de una forma muy especial. Ahí es donde Eliseo tenía comunión con Dios. Allí vivía una mujer extraordinaria, es decir, en Sunem, de la cual no se menciona su nombre, si no sabemos cómo se llamaba ella, se la conoce por la tsunamita, ¿no? Es como si nosotros somos de San Isidro, seríamos sanisidrenses, ¿no? Vieron que se les pone el nombre más o menos del lugar donde se habita. Ella era una mujer estéril, es decir, tenía marido, pero no tenía descendencia. Lo tenía todo, pero le faltaba para ese entonces el privilegio de ser madre. Dentro de la época de la Biblia, la maternidad tenía que ver con la sucesión familiar y también era muy importante para ese contexto de la historia. Vamos a leer algunos pasajes. Dice Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 en adelante, dice: y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Es decir, Eliseo iba caminando y allí una mujer importante, no se sabe lo que ella tenía, si era importante porque tenía un cargo, porque era reconocida, pero acá dice la Biblia que era importante. Y que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, veía la casa de esa mujer, y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Es decir, le dijo a su marido que el que pasa por su casa es un siervo de Dios. Yo te ruego, le dijo al marido, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quedase en él. Y aconteció que un día vino él, es decir, Eliseo, por allí, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Fíjense, sin conocer, porque a alguien que es extraño y pasa por la puerta de la casa no puede decir: vamos a hacer una pieza para que esta persona cuando venga se quede con... Evidentemente, este hombre tenía algo, es decir, Eliseo irradiaba algo, que era la presencia de Dios. Y la presencia de Dios también se percibe, así como hay gentes que pasan, que las cruzamos en el camino, que son presencias del mal, y uno percibe que, ¿no? Como dice la gente, hay una vibra en algunas personas que, ¿no? En este hombre irradiaba presencia de Dios. Y esta mujer percibió, no sabía por qué, que si él se quedaba a pasar unos días, es decir, si lo alojaba su marido,
algo iba a pasar. Esto es fe. El texto clave sería, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo te entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo. Nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir muchas veces con qué personas tratamos. Por eso tenemos una ventaja, porque el Espíritu Santo nos advierte, nos da señales. A veces nos habla por sueño, a veces nos habla por una palabra, a veces nos habla por la intuición, a veces percibimos, pero siempre el Espíritu Santo está comunicándonos de que algo va a pasar. Ayer, por ejemplo, yo no soy mucho de darle importancia a los sueños, pero a veces los sueños tienen una relación con... Y no se lo conté a mi esposa, pero se lo conté a Joaquín, que está cocinando. Y soñé que mi hijo más grande tenía acá como un tajo en el sueño, ¿no? Como que había tenido una pelea. Y bueno, él es muy callado, es silencioso, seguramente que no quisiera decir lo que yo voy a decir ahora, pero él fue el que compró todos los juguetes y los donó para que los chicos de ayer tenían regalos. Es decir, muy dadivoso, pero al mismo tiempo es reservado, ¿no? Y ayer vino lo llamé para que quería dar gracias, estuvo un rato a la parrilla y tenía acá un chichón. Digo, ¿qué te pasó? Y dice, no, jugando con un amigo, empezamos a jugar y después nos agarramos trompada y me pegó una en serio y acá me quedó así el ojo, ¿no? Digo, ¿vos sabés que yo te soñé? No como esa canción de Los Redonditos, yo te soñé. Te soñé que estabas así. Y dice, sí, a veces pasa, dice. Y yo digo, a veces son sueños y nada más. Dicen los psicólogos que el sueño, el 90% son recuerdos acumulados y que afloran en un momento. Y no pasa nada, simplemente es como que sale del subsuelo y viene a nuestra mente. Pero a veces el sueño también nos comunica a Dios. Amén. A veces por una persona. Yo ayer veía a los chicos y digo, me daban esperanza, porque me decía una persona, un vecino que no tiene nada que ver con la iglesia, pero que es vecino nuestro, decía, ¿sabes que la vida es un boomerang y todo lo que uno tira vuelve? Y esto que ustedes están tirando para los chicos, ellos un día lo van a agradecer. Me pasó hace poco en la verdulería, donde a veces nos encontramos con Marina, acá en la carnicería de Olazábal. El hermano que atiende me dijo el otro día, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo le dije, la verdad que no. Y dice, yo iba hace más de 20 años, casi 30 años, a la escuela bíblica dominical que estaba allá en Gregoria Matorra, y a la copa de leche. Le digo, sí, era así, pero era terrible, me acordé de Jonás enseguida. Era terrible. Digo, y gracias a ese momento, yo ahora tengo en mi casa con mi papá un culto casero. Yo digo, pucha, Dios, ¿cómo es? Como cuando uno siembra no sabe por dónde va a brotar la semilla. Amén. Por eso dice la palabra, no nos alcanzamos, dice Pablo, no nos alcanzamos de sembrar, de hacer el bien, porque algún día vamos a cosechar. Amén. Amén. Cada gesto que ustedes les dieron ayer a estos niños que estuvieron alegres por su día, no solamente por los regalos, sino porque jugaron, porque todo esto, ellos lo van absorbiendo. Yo veía a tu neno bailando en el video y digo, todo eso le pega y por eso es bueno a enseñarlos de chiquitos, porque todo vuelve en la vida, hermanos. Amén. La historia de la tsunamita se encuentra en Segunda de Reyes. Su hospitalidad se encuentra en modo de cómo abrió la puerta de su hogar para que un profeta habite ahí, ¿no? Dice, entonces dijo Giesi a su criado, Eliseo tenía un criado, llamaba Giesi. Llamá a esta tsunamita. Cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo, entonces a Giesi, dile aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Es decir, se sintió tan halagado el profeta, tan contenido, tan bendecido que quería retribuirle con algo, ¿no? ¿Necesitas que hable
por ti al rey o al general de los ejércitos? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿y qué pues haremos por ella? Y Giezi, el criado, respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. El criado hizo como mediador, ¿no? Es decir, importante, ¿no? Es decir, a veces uno no tiene toda la bola de cristal y no sabe las cosas, porque no somos adivinos. Pero es bueno comunicarnos y comunicar lo que le pasa al otro. No por chismoso, sino por decir, pastor, pastora, quisiera que ores por tal persona porque tiene una necesidad. O al hermano, decir a otro hermano, porque siempre hay un hermano de confianza o hermana de confianza, y decirle, quisiera que ores por esta persona. Es decir, ser puentes, ser nexos para hacer de bendición. Ser puentes, ¿se entiende, no? Ser nexos. Ser personas de contacto para que otros sean bendecidos. Todo se recibe, todo se da y todos vuelven a nuestras vidas. Me acuerdo cuando yo daba clases del seminario en el año 88, 89, 1988, 89, casi 90, y que me iba hasta Liniers en colectivo y a veces en una motito, yo lo conté varias veces. Un alumno de ese seminario, que muchos años después terminó siendo pastor, me lo reencontramos con la pastora, vino acá a predicar un día, una vez, y después de tantos años, miren lo que es la vida, la vuelta a la vida. Él nos llama y nos ofrece todo lo que es ahora el servicio de la cooperativa. Como a veces uno piensa que la gente sigue de largo y ahí termina la historia, pero la vida es cíclica. Por eso tenemos que siempre estar atentos a lo que Dios nos puede dar y devolvernos la bendición. Amén. Amén. Dice la carta a los hebreos, miren que lo dibujé, yo esto lo pensé por si había un chico, pero también a grande nos gustan las imágenes, ¿no? Dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Una de las prácticas que Dios quiere que seamos los cristianos es ser hospitalarios. A veces viene un familiar, a veces viene un amigo, darle una noche, si hay posibilidad, ¿no?, de que pase la noche, qué sé yo. Es decir, ser hospitalarios. Porque a veces Dios manda ángeles y no nos damos cuenta. ¿Amén? Hay ángeles, sí, que recibimos. Por eso hay que ser hospitalarios. Algunos dicen que el pecado de Sodoma y Gomorra, aparte de la promiscuidad que tenía ese pueblo, es porque no fueron hospitalarios con los ángeles. Es decir, ellos no le dieron hospitalidad. El único que recibió a los ángeles fue Lot, ¿se acuerda? Es decir, la hospitalidad es importante. Abraham le dio hospitalidad a los ángeles y no sabía que eran ángeles. Vinieron 3 personas, ¿se acuerdan que Abraham, qué estaba esperando? ¿Qué quería tener él y su esposa? Un hijo. Un hijo. Había concebido un hijo con Agar, la esclava, pero no era hijo de la simiente. Y sin embargo, se aparecieron 3 hombres y dice que estaba Abraham en la carpa ahí, los vio a ellos venir y le dijo a Sara, preparate una masa. Hoy serían unas tortillas, ¿no? Pero esas ricas que hacen en la calle, que son tan bueno. Algo así sería, sin levadura, qué sé yo. Y entonces les dio de comer a estas visitas. Y estas visitas no eran 3 hombres viajeros solamente, eran ángeles. Y uno de los ángeles le dijo a Abraham, tu esposa, que es estéril, que ya pasó los 90 largos, va a ser mamá. Dice que Sara se rió de la carpa, dijo, como diciendo, le falta un patito a esto. Y a Dios no se le escapa nada, porque ella se rió en silencio, pero todo lo que uno hace en silencio queda revelado y expuesto. Entonces le dijo a Dios, ¿por qué te reí? ¿En serio vas a quedar? No, yo no me reí, encima mentirosa. Quería negar que se había reído, pero Dios lo sabe todo. Y entonces al cabo del tiempo ella quedó embarazada y ahí nació Isaac, ¿no? Bueno, la historia de Abraham con la tsunamita es muy parecida y ahora vamos a ver por qué. Continuó la historia en Segunda de Reyes, dice, entonces dijo Giezi a su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Es decir,
También es importante ser obediente, porque ella puede decir, al final no, ella vino ahí a ver qué pasaba, tenía expectativas. Tenemos que tener expectativas de la vida, a ver qué pasa, porque siempre Dios nos habla cuando nosotros también tenemos capacidad de asombro. ¿Vieron? Como los chicos que estaban ayer asombrados viendo a ver qué iban a recibir, qué venía después. Los grandes también tenemos que ser así, tener capacidad de asombro, asombrarnos, porque siempre Dios nos sorprende. Como dice la pastora, Dios es un Dios de sorpresas, nos sorprende. ¿Qué haremos por ella? Mas la mujer concibió y dio a luz, dice más adelante, un hijo, al año siguiente de que Eliseo había dicho algo por ella. Es decir, él soltó la palabra, ella creyó por fe, y después de un año, porque hay que respetar las leyes que Dios estableció, si no es que le dijo va a tener un hijo y mañana quedó embarazada y al otro día parió, sino que tuvo que pasar el proceso de embarazo. Al año se encontró Eliseo y Giesi, que se había cumplido el milagro. La palabra nuestra, la palabra, por eso dice Santiago que la lengua nuestra, así como bendice, a veces maldice, cuando decimos una palabra, crea un efecto en el mundo espiritual. Soltamos palabras, y esas palabras, si son de fe, y si son realmente edificantes, y son constructivas, producen un milagro en el mundo espiritual. Ahí hay muchas cosas. Pero si las palabras son de maldición, palabras feas, también produce un efecto en el mundo espiritual, pero negativo. Por eso es importante cuando soltamos palabras, que esas palabras sean realmente palabras de aliento. Amén. Palabras de fe. Palabras que nos den certeza de lo que decimos. ¿Qué pasó? En Segunda de Reyes, si seguimos leyendo, ven la imagen, el marido era anciano, ella era más joven, tuvo su bebé. Es decir, se cumplió la primera etapa, como Abraham. Tuvo su bebé, nació lo que ella necesitaba porque ella era estéril. Dice, el niño creció, es decir, hasta ahí todo bien. Pero aconteció que un día, que vino su padre, que estaba con los segadores, dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo con su madre, es decir, le agarró un dolor de cabeza al niño, ¿no? Y le dijo al criado, llévalo, se ve que el niño estaba con el papá ahí trabajando en el campo, dijo, llévalo con su mamá. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta que al mediodía y el niño murió. Uno dirá, ¿para qué Dios le dio un hijo si enseguida se lo sacó de su presencia? Ahí viene la parte dolorosa. Es lo que uno no quiere. Pero vamos a ver que siempre hay un final en Dios. Ella, vamos a ver lo que hizo. Ella entonces subió, lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Es decir, en ese lugar donde el varón de Dios se había alojado, ella tuvo fe que algo había pasado. No salió corriendo, maldiciendo, diciendo, ¿por qué Dios? Si me lo diste, me lo quitas. ¿Qué hizo? Esperó. Lo mismo que Abraham, cuando Dios le pidió a Isaac, no dijo, Señor, tanto tiempo esperé ser papá y ahora me lo quitas. ¿Se acuerdan que Dios le pidió a Abraham que lo sacrifique? Dijo a Isaac, a su hijo, vamos a subir al monte y vamos a hacer un holocausto, un sacrificio. Y antes, en la época antes de Jesús, se sacrificaban animales. Pero Abraham sabía que el que tenía que sacrificar era su hijo. Locura. Sin embargo, obedeció porque dice la carta a los romanos que Abraham creyó. Creyó. Y tuvo fe. Entonces fue al monte y le dijo a su hijo Isaac, papá, vamos a hacer el sacrificio. ¿Y dónde está el animal? Y entonces dice que puso Abraham a Isaac sobre el altar, sobre una piedra, y sacó un cuchillo y le dijo, vos vas a ser el sacrificado. Miren la obediencia, ¿eh? ¿Qué padre mataría a su hijo?
Cuando levantó su mano, Dios le habló y le dijo, no lo toques, veo que tu fe es grande. En ese momento se dio vuelta y se encontró en medio de unos pastizales, de unos arbustos, el cordero para el sacrificio. Es decir, Dios proveyó el sacrificio. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento? Probando la obediencia y la fe de Abraham. A veces Dios nos prueba. A veces pasa con nuestros seres queridos, parece que están mal y nos desesperamos. Tenemos que confiar, porque si Dios nos dio la bendición, Dios la va a cuidar. Pero Amén. siempre hay un propósito. Amén. Sé que no es fácil, esto de decirlo es fácil, pero a veces Dios nos da un propósito por medio de la prueba. Ella encontró a su hijo muerto, pero no se desesperó y sabía que Dios tenía un propósito. Dice la carta a los Corintios, la segunda carta, capítulo 4, 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que tener ojos espirituales, hermano, y ver por fe más allá de las circunstancias. Esta mujer tuvo fe y creyó, no se desesperó y sabía que si ese hijo se lo dio Dios, aunque había muerto, había un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Llamó a su esposo y dijo, te ruego que envíes conmigo a uno de los criados y las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva. Esto lo vemos en Segunda de Reyes. Dice que debía viajar 25 kilómetros montada en un asna hasta el monte de Carmelo, donde se encontraba el profeta Eliseo. Si Eliseo estaba en su casita, en el monte Carmelo, seguramente orando. ¿Qué viaje? Porque lo menos unas 5 horas para llegar a ese lugar para encontrar la bendición de Dios. A veces vivimos a una cuadra de la iglesia y no es ninguna indirecta, ¿no? Pero me ha pasado a mí también. Así, yo ahora tengo una iglesia acá, pero a veces tuve que ir a la iglesia muchos años. La pastora también es testigo. Pero a veces vemos a la gente del campo que caminan para ir a la iglesia, es decir, parece que al tener todo cercano no lo aprovechamos, ¿no? Somos así los seres humanos. Y cuando falta, vamos. Pasa igual para las escuelas. Yo trabajé con maestras rurales. Decían, yo tenía una escuela del campo y los chicos viajaban casi horas para venir a la hora de clase. Y acá hay escuelas por todos lados y a veces no quieren ir. Así somos los seres humanos. Esta mujer no le importó los kilómetros, no le importó que tenía 5 o 6 horas en mula para llegar a la casa donde habitaba este varón. Tenía un solo objetivo y era bendecir y salvar la vida de su hijo. Amén. 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 Y es curioso, ya que son todas mujeres, ya hay 2 varones, somos 3 varones, pero el resto son todas mujeres, pero históricamente siempre la mujer es más usada que el varón. Aunque dicen que nosotros somos valientes, la mujer por un hijo hace cualquier cosa. Amén. Amén. No, el papá ay, ya se va a curar. ¡Ay! La mujer está desesperada viendo cómo busca. ¿No? Porque sí, es una naturaleza. Porque lo tuvo acá. Porque sabe lo que es. Amén. Amén. Pedí yo hijo a mi Señor. Ella decía, al final, yo no le pedí un hijo, porque ella no le pidió a Eliseo. Yo quisiera comparar con otro pasaje de la Biblia. Ana, dice la primera de Samuel, Ana, la mamá de Samuel, era estéril. Tenía la competencia, la otra mujer de su esposo, que era fértil, ¿no? Pero Ana quería tener hijos. Iba al templo y clamaba a tal punto que su esposo, Alcaná, pensó que estaba borracha porque dice que derramó su alma y hablaba así porque estaba angustiada y el marido dice, esta se tomó de mañana temprano. No, estaba tan angustiada que quería un hijo y Dios le dio un hijo y fue el profeta Samuel. Pero no fue el caso de la suma. Ella no buscó un hijo. Ella lo que hizo fue hospedar a un siervo de Dios. Nada más. Se cumple lo que dice el reino de Dios en su justicia en primer lugar y todo lo demás viene por añadidura. Usted sirva a Dios y Dios le va a recompensar en todo.
Son las prioridades lo que hace que el milagro se produzca. ¿Se entiende? La prioridad que yo le doy a Dios hace que mi vida sea bendecida. Es un secreto universal, es un principio que Dios lo ha establecido. Amén. Por eso esta mujer fue bendecida a través de algo que ella no buscó, pero sí que algo que su corazón se dispuso. No, acá está. Eliseo dice que clamó a Dios. ¿Por qué? Para que se sane el hijo. Esto es muy importante y quisiera terminar con esto. Eliseo era un ser humano, de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, pero una persona que tenía comunión con Dios. Él tenía su lugar donde él buscaba la presencia de Dios, el Monte Carmelo. Esta mujer alentó a su marido de tener un espacio para que este hombre pase ahí un tiempo. Algo cotidiano, algo de todos los días. Pero Dios hace el milagro en las cosas cotidianas. Tenemos que ver con ojos espirituales. Cuando estemos probados y pasemos una situación difícil, digamos, Señor, quizás no entiendo lo que pasa, pero sé que vas a hacer algo en mi vida. No nos esperemos. Esperemos en Dios. Porque si Dios te bendijo con algo, no te lo va a quitar. Pero te va a probar. Amén. Amén. Yo sé que es difícil decirlo desde el púlpito, o es fácil, mejor dicho, y es difícil vivirlo. Pero en la vida, como dice el refrán, en las pistas, ¿no? Los pingos se ven que, sí, los caballos, cuando son probados, ¿no? No en el, ¿qué es? En el corral o en el hipódromo, sino en la cancha ahí. Bueno, así es la fe nuestra, somos probados. No miremos las cosas por vista, sino por fe. Quisiera orar porque quizás tenés un milagro a medias, quizás hay algo inconcluso que no se terminó de concluir. Pero al tiempo, porque Dios termina la obra, porque dice que aquel que empezó la obra, la va a terminar, la va a perfeccionar. Y ese es Cristo Jesús. Oramos. Amén. Señor, te bendecimos por este segundo milagro que estuvimos viendo esta noche de un hombre que fue alojado por un matrimonio. Él era mayor, muy mayor, y esta mujer con fe fue osada de decirle al marido: prepara un cuarto más para este profeta. Ella discernió que este hombre que pasaba por su casa, por ese lugar, no era uno más del montón, era un siervo tuyo, Señor. Gracias porque tú nos diste el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo podemos discernir a aquellas personas que son elegidas por ti, Señor. Bendecimos la vida de esta palabra, Señor, toda la vivencia y la carga emocional que ella tiene, porque encontramos que a través del milagro de Eliseo se sigue continuando en nuestras vidas. Tú haces milagros, Señor, cuando te buscamos a ti en primer lugar, cuando hospedamos, hacemos un hospedaje en nuestro corazón para que tú habites, Señor. Te bendecimos por esta palabra y creemos, Señor, que los que estamos aquí también esperamos o estamos en proceso de esperar una promesa contigo, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice a los hermanos, bendice a los niños, bendice a aquellos que no han venido por diferentes motivos, pero son parte de esta comunidad. Alcánzalos con tu gracia y gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Y amén.